Listo. Ahora sí. Ya. Entonces continuamos, ¿no? El concepto de entropía va a venir de lo que es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, podemos decir, la primera ley que me decía, a grandes rasgos sabemos que me decía que la energía que se conserva, ¿no? La energía no se crea, se destruye, solamente se conserva, el principio de conservación de energía. Pero esa energía, no, si bien se conservaba siempre, no nos va a dar el sentido. A ver, eh, hay un ejemplo que lo vi en un libro que es muy interactivo, ¿no? Y nosotros tenemos en un cuarto muy grande, ¿ya? Donde la temperatura, digamos, es de 15 grados centígrados, ¿ya? Vamos a tener una tacita de café, ¿ya? Saben que el café es con agua y a temperatura de ebullición, es decir, que vamos a tener café más o menos a ver, tengo café, mm, ya, pero lo voy a pintar rojo, ¿ya? Sabemos que esta taza si está con agua de ebullición en el departamento de La Paz, vamos a estar con una temperatura de 87 grados centígrados, ¿no? Lo calentamos, llega a esta temperatura y hasta ahí no nos va a llegar, ¿no? Cambio de fase. Ahora, obviamente, ¿no? Si nosotros lo ponemos en el cuarto, va a existir un intercambio de calor. Puede darse cualquiera de las dos. La taza le va a ceder una cantidad de calor al ambiente o se puede dar también que el ambiente le va a ceder una cantidad de calor a, a este lo vamos a llamar calor uno y a este lo vamos a llamar calor 2, ¿ya? Ahora, la primera ley que me dice, la primera ley siempre me dice que el calor que gana la taza de café es igual a menos el calor que pierde el ambiente, o viceversa, ¿no ves? Depende del sentido. Es decir, las magnitudes van a ser iguales. Eso es lo único que me dice la primera ley, ¿ya? Nada más. Pero ahora tengo dos caminos, ¿no? El camino azul o el camino celeste. ¿Cuál de los dos se dará? ¿Y con qué herramienta yo puedo medir ese sentido? Todo este parcial van a ver que vamos a hablar de la reversibilidad, ¿ya? Y de la dirección de los procesos, ¿ya? Cuando algo es reversible significa que es algo ideal, ya está tomado todo en características ideales y bueno, al comienzo nos sirve, ¿no? Para entender el fenómeno como es, pero ya en ámbitos más reales ya va a existir un rendimiento isentrópico, rendimiento por la segunda ley, con lo cual lo vamos a volver más real, ¿no? Y la dirección, que es la parte más importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál de los dos se dará? Primero, si vamos con conceptos, nos dice que el calor es una fuente que va a ir espontáneamente del lugar más caliente al lugar más frío, ¿no? En este sentido, el calor 2 está yendo desde mi tacita que está a 87 hasta el ambiente que está a 15. Está yendo desde el ambiente más caliente hasta el más frío. Entonces, este es el sentido correcto. El calor uno sería que mi ambiente que está a 15 le dé calor a mi taza que está a 87, ¿no? Este está en contra, así que este no se va a dar. No, esto un poco por concepto, pero con una propiedad que se llama la entropía generada se puede cuantificar, ¿no? Porque este fenómeno es bien sencillito. Hay fenómenos que tú dices, no sé cómo va a ser, ¿no ve? Mediante teoría puede que sea esto, pero si hago los cálculos puede que no sea. Así que gracias a esta magnitud que se puede calcular y la vamos a calcular esta y seguramente en las siguientes clases, se puede predecir el sentido de un proceso, ¿ya? Esta entropía generada, que se lo llama, si tiene un sentido positivo, es decir, si es mayor a cero, eh, significa que mi proceso es posible o se llama también irreversible, ¿no? Un proceso irreversible es un proceso real, ¿ya? Si mi entropía generada me sale igual a cero, significa que es un proceso reversible. Totalmente ideal, ¿ya? Totalmente ideal la entropía generada igual a cero, reversible. Y en el sentido, la entropía generada me sale menor a cero, esto significa que es un proceso forzado. O también un proceso, no lo pondremos forzado, lo pondremos mejor, imposible, ¿ya? Es decir, nosotros calculamos la entropía de este sistema, ¿ya? Seguramente me da mis datos y todo eso, y van a ver que si yo sigo el camino azul, me va a salir una entropía generada positiva. Ah, y eso está bien. Pero si yo calculo el camino que está con celeste, me va a salir una entropía generada negativa, ¿ya?
eso me dice que es imposible o también forzado, ¿no? Es decir, espontáneamente no se va a dar jamás, pero obviamente se puede forzar. Ya, esto es. Estoy seguro que esto ya lo han visto en la materia de físico-química. Y esto no es nada más que lo que seguramente llamaban como el cambio de entropía del universo, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Solo que vamos a ver a continuación una ecuación con la cual se puede calcular la entropía generada. Y es mucho más bonito, es más ordenada que con la que conocíamos antes, ¿ya? La ecuación es la siguiente. La entropía de ingreso menos la entropía de salida más la entropía generada igual al cambio de entropía del sistema. Esta es la ecuación, ¿ya? De esta ecuación yo tengo que tener todo y lo único que tengo que despejar es este término de ahí, ¿ya? Despejo y en función de los valores que me da, yo voy a poder predecir cuál de los tres procesos es, ¿ok? Normalmente la mayoría me da irreversible, pero algunas veces tal vez me lo plantean así medio rarito, tal que me salga imposible, ¿no? Y yo me ponga a pensar y todo eso, ¿ya? Esto es la ecuación que vamos a utilizar, ya esto sí tengan bien en cuenta, está en el libro de Sengel también, donde en esta ecuación no hay iteraciones, no hay ecuaciones diferenciales, ¿ya? En esta ecuación es simplemente meter datos y hallar la entropía generada, nada más. Entonces aquí les decía que todo el primer parcial va a pesar. ¿Por qué? Porque si yo les doy, por ejemplo, un ejercicio de un cilindro, ¿no? En el examen hacemos tal vez, ¿no? El cilindro, nos dice que tiene una resistencia eléctrica, nos dicen que esto va a subir, etcétera. Ya, en un estado final, digamos, va a ser así. Ya, así para hacerlo un poquito rápido. Me pide el inciso A, la temperatura 2, digamos, ya. El inciso B, el trabajo eléctrico que se necesita para todo. Seguramente me van a dar la presión y todo eso, ¿no? Ya, hasta ahí el ejercicio puede ser solamente de primer parcial, ¿no ve? La temperatura tal vez lo puedo hallar con balance de energía, el trabajo eléctrico tal vez lo puedo hallar con, no sé, con alguna otra ecuación, tal vez, ¿no? Tal vez con algún factor de conversión. Entonces, todo lo puedo hallar con los conceptos de primer parcial. Y aquí va a aparecer un inciso C, que se llama entropía generada. Calcular esa entropía generada. Y entonces voy a hacer uso de esta ecuación. ¿Ya? En esta ecuación ya tengo que tener todo. Si hay fuentes de calor, ya tengo que tener cuánto vale ese calor. Si hay temperaturas iniciales y finales, tengo que tener lo mismo para las presiones o los volúmenes. Si es sistema abierto, sistema cerrado y hay velocidades, posiblemente mi balance de energía influye en todas esas cosas, ¿ya? Pero en esta ecuación, lo único que tengo que hacer es reemplazar datos, nada más, ¿ya? Por eso, estos ejercicios que vamos a hacer van a ver que muy similares son al primer parcial, son incluso los mismos. Ya cualquier ejercicio del primer parcial, ustedes le pueden aumentar un inciso que sea calcular la entropía generada. Y ya está, ¿ok? Eso tengan en cuenta. Ahora lo voy a poner esto, pero sí, van a ver que vamos a hacer ejercicios igual. Primer paso siempre es balance de energía, ya es balance de energía, de ahí voy a hallar seguramente una temperatura o una presión, etcétera, ¿ya? Con lo cual yo quiero hallar el inciso de la entropía generada y solo sea reemplazar datos. Ya. Ahora, esto es una forma de hallar la entropía generada. La otra es la que ya conocían seguramente, ¿no? Que es el cambio de entropía del universo o el cambio de entropía total, que tenía dos componentes, si recordamos, ¿no? Cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Voy a hacer como una homologación de lo que ya sabía, ¿no? Estos ya conocían de físico-química. Vamos a hacer la homologación. Este cambio de entropía del universo, a ver, un poquito. Ya. Este cambio de entropía del universo es lo mismo que calcular la entropía generada. ¿Ya? Es lo mismo. Si quieren, utilizan esta fórmula, no hay problema. Pero personalmente yo les recomiendo más ese in menos ese out, porque van a ver que se ordena más bonito. ¿Ya? Ahora, obviamente estos dos igual son iguales. El cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía del sistema, ¿no? Eso se puede calcular dependiendo, ¿no? Si es un gas ideal, si es un gas real, si es una sustancia pura ahora, ¿no? Y también vamos a tener esto. Estos dos de aquí son solamente influencias de externas, ¿ya? Ahorita vamos a ver en qué formas puede influir eh, externamente algún fenómeno, ¿ya? Esos dos, SI menos SI out,
son influencias externas a mi sistema. Entonces también se lo puede tomar como un cambio de entropía de los alrededores, ¿ya? Así que pueden utilizar cualquiera de las dos. Si ustedes están más cómodos con la de abajo, muy bien. Calculan la del sistema y luego de los alrededores, no hay problema. O la que vamos a utilizar más, la primera, ¿no? Que es, van a ver que es bien ordenadita. ¿Ok? Pero ahí está la semejanza, para que no piensan que otras cosas estamos avanzando, ¿no? Solamente se avanza una vez y lo que se hace es muchas veces, ya han avanzado real, vamos a volverlo un poco, vamos a ideal, vamos a volverlo ahora un poco más real y se añaden factores de conversión y todo eso, ¿no? Aquí lo mismo, solo estamos ordenando la ecuación de abajo en una forma más cómoda, ¿ya? Esa es la ecuación, pero que vamos a utilizar para todos estos ejercicios que vamos a hacer, ¿ok? Listo. Entonces, pondremos cómo se calcula cada uno de los términos, ¿ya? Este yo les aconsejo utilizar, pero si quieren no hay problema si usan esto, ¿ya? Ahora, para la SIN o el SOUT, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Ahora, habíamos dicho que son influencias externas, ¿no? A mi sistema. Si mi sistema es un cilindro pistón, todo lo que está alrededor, hay una fuente de calor con una temperatura fija, tal vez hay una válvula con la cual ingresa vapor a mi sistema, etcétera. Todo lo que es externo eh, va a pesar aquí junto con el SIN o el SOUT, ¿no? SIN, entropías de entrada o SOUT, entropías de salida. Se puede medir de dos formas, cuando hay masa o cuando hay calor, ¿ya? Cuando hay masa, lo que se hace es SIN o SOUT se calculan como esa masa que está ingresando multiplicada por una entropía específica, ¿ya? Eh, si volvemos a las tablitas de vapor que habíamos utilizado, en todo el primer parcial habíamos utilizado las tablas de volumen específico, entropía específica y energía interna específica, ¿no? Han debido ver que hay una columna más que es de la entropía específica. Ahí está, nos puede servir de ahí. Vamos con la otra que es calor, ¿ya? Solamente hay dos formas en las cuales puede ingresar entropía a mi sistema. Cuando hay masa, es decir, cuando ingresa una cantidad de masa, podemos hablar de un sistema abierto, ¿no? O abajo, cuando hay ingresos o salidas de calor. Esto no necesariamente es un sistema abierto. Hemos visto que hay sistemas cerrados donde yo puedo introducirle o sacarle calor, ¿no? Y de calor simplemente es el calor sobre la temperatura a la cual, el calor que está ingresando o saliendo, dividido entre la temperatura de la fuente donde está saliendo o entrando, ¿ya? Eso nomás es. Entonces, aquí están las dos formulitas que nos van a servir. Aquí está esta y aquí está esta. ¿Ya? Eso nomás es. Sé que este tal vez ya lo han visto, solo que se tenía que hacer arreglos, ¿no? En fisicoquímica se calculaba el calor del sistema y después se decía calor ganado igual a menos a calor perdido y recién ponían ese calor ahí, ¿no? Ese ya lo han visto. Este de aquí lo vamos a ver también, ¿no? Esa entropía específica se puede hallar de tablas y también cuando hay gas ideal hay que hacer unas pequeñas relaciones, ¿ya? Lo vamos a hacer también. Pero esos son los dos casos que estamos utilizando, ¿no? Sustancia pura, ya listo. Yo lo hallo de tablas. Segundo caso, gases ideales, hay que volver a encontrar deltas y de ahí sacar ecuaciones. ¿Ya? Listo. Eso es entonces todo lo correspondiente a la entropía de entrada y de salida. Vamos ahora a cómo vamos a calcular los cambios de entropía de un sistema. Y igual, esto es igual bien fácil. Vamos a tener dos ecuaciones para hacer. Una que tiene variables temperatura y presión y la otra que tiene variables temperatura, volumen. ¿Ya? Seguramente ya la conocen, ¿no? El cambio de entropía de mi sistema con esas dos variables va a ser igual. A ver, digamos específico, ya me voy a ahorrar el término de poner la masa. Si hablamos de presión, va a ser un Cp, pondré de una forma general. Cp dividido entre la temperatura derivada de la temperatura integral, ¿ya? Si es presión, aquí va a ser menos E sobre B diferencial de B, integral. No, estoy mal, no es volumen, esto es presión. Y aquí el cambio de entropía del sistema específico también, ya no estoy poniendo sus masas, va a ser igual a la integral del Cb sobre la temperatura diferencial de temperatura. Las integrales desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2.
desde una presión 1 hasta una presión 2. Eh, Aquí, a ver, está bien esto. R logaritmo ya. Menos, esto igual, desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Integral, ahora es más. R sobre B, diferencial del volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Ya? Simplemente es eso. Ahora, tal vez les hubiera dado la fórmula ya con los logaritmos naturales, pero recuerden que este CP y este CB pueden ser constantes, sí, los tenemos sus datos en tablas, pero en algún caso me pueden dar un CP aparte, ¿no? Que tiene la forma polinomial. Y ese de ahí no puedo utilizar un CP constante, ¿no? Lo que tengo que hacer es introducirlo a mi integral, dividir entre t y empezar a integrar término a término, ¿no? Ahora esta parte, si lo han estudiado en el tercer parcial, que es lo que se lleva, aquí vienen relaciones de Maxwell, ¿no? Donde hay R sobre P y R sobre B. Si es gas ideal, estos dos se consideran así, ¿ya? Solamente para gases ideales. Porque ya si es un gas de Van der Waals, etcétera, ya hay que ir a la fórmula de. Y hay que ir con las fórmulas, ¿no ve? Buscar una relación PV de la ecuación de estado, etcétera, ¿no? Esto no va a entrar en esta parcial, ¿ya? Donde va a entrar es en el tercero. Ahí van a ver todo tipo de ecuaciones y ahí van a ver todo tipo de cálculos. Ya van a calcular entropías, fugacidades, etcétera, ya con ecuaciones de gases reales. Entonces, por el momento, ahí nomás se va a quedar, ¿ya? R sobre P y R sobre B. Entonces, a ver si escribimos algunas fórmulas. Si el CP, el CB son constantes y se usa la ecuación de gas ideal, ¿ya? Que es la que hemos usado todo el primer parcial prácticamente. Directamente ponemos las ecuaciones, ¿ya? Delta del sistema va a ser igual. A ver, específico igual, ¿ya? No lo voy a poner nada más. Cp logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 menos R logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Este menos no se les pasa, ¿ya? O el otro, dentro de entropía del sistema específico. Cb, logaritmo natural, temperatura 2 sobre temperatura 1, más R, logaritmo natural, volumen 2 sobre volumen 1. Uf, ¿listo? La primera ecuación es cuando tenemos datos de temperaturas y presiones. Porque si ven, estamos estudiando un proceso de 1 a 2. Si yo tengo las dos temperaturas y las dos presiones, yo puedo utilizar esta de arriba. O por el contrario, si yo tengo datos de las temperaturas y los volúmenes, yo puedo utilizar la ecuación de abajo. ¿Ya? Depende de los datos que tenga. Y también depende de los procesos. Porque imagínense, yo tengo un ascenso de un cilindro pistón. Sé que ese ascenso ocurre a presión constante. Así que si yo utilizo esta ecuación, al ser la presión constante, se me va a eliminar la segunda parte, ¿no? Todo esto se me va a eliminar. Y con eso ya me estoy haciendo que mi ecuación sea más pequeña, ¿no? Súper. O en un segundo caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si mi sistema ahora es un recipiente rígido? Un recipiente rígido no va a cambiar su volumen, ¿no? Entonces me conviene utilizar esta, porque al no cambiar su volumen, todo ese término que marco de verde se va a eliminar. Y solamente voy a tener que calcular CB, el logaritmo natural de las temperaturas. Y con eso me habrá ahorrado tiempo. Cualquiera de las dos da el mismo resultado, ¿ya? Para gas ideal se demuestra mediante relaciones de Maxwell que se llega a este punto, ¿no? Igual las demostraciones y todo eso, todo lo vamos en el tercer parcial, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que podemos utilizar, ¿no? Pero no olviden de esto, ¿no? Por si el CP o el CB son funciones de la temperatura, hay que utilizar estas de aquí, ¿no? Hay que integrar primero antes de hacer cualquier cosita. Esto, como dice aquí, solo funciona si CB y CP son constantes y además se utiliza la ecuación de gas ideal. Si se utilizaría una ecuación de Van der Waals o de Reding-Wong, etcétera, va a afectar a este término, ¿ya? A estos dos términos va a afectar porque se tiene que hacer una relación de Maxwell y de ahí derivar para encontrar la relación a integrar, ¿no? Si es gas ideal, esas relaciones R sobre P en el primer caso y R sobre B en el segundo, ¿ya? Pero si es otra ecuación más complicada, eso ya no va a ser así más, va a ser más larguito, ¿ok? Entonces, eso, ¿ya? Pero bueno, les decía que vamos a utilizar la ecuación de gas ideal durante todo este parcial.
Donde ya vamos a utilizar ecuaciones más complicadas es en el tercero, donde vamos a hacer hartas demostraciones, ¿ya? Para cualquier tipo de ecuación, incluso nuevas propiedades, como la temperatura de inversión, por ejemplo, ¿ya? Listo. Entonces, si volvemos a esta ecuación, que le voy a llamar asterisco porque es súper importante, ya sabemos cómo calcular el cambio de entropía de un sistema. Y si me doy cuenta, solo es reemplazar, ¿no? CP y CB son constantes de tablas. Las temperaturas y las presiones yo ya las tengo que haber hallado, ¿no? Con la primera ley seguramente. Entonces yo puedo hallar todo, no es problema. Cambio de entropía del sistema voy a poder hallarlo. Segundo, S in y S out, aquí había visto formas de cómo hallarlo, ¿no? Si es con un flujo másico de entrada, con entropía específica. Si es calor, ese calor que ya lo tengo que tener el dato, ya sea tal vez de la primera ley y lo hallado, ¿no? Dividido entre la temperatura. Y con eso ya tengo también, tengo todo, puedo hallar de mi ecuación la entropía generada y responder a cualquier inciso que me pidan, ¿no? Normalmente los ejercicios piden cuánto es la entropía generada en el proceso, digamos. O otra forma es que me pregunten, ¿el proceso es posible? Y si me preguntan el proceso es posible, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hallar esa entropía generada, ¿no? Y luego voy a la tablita, ¿no? Entonces, si mi entropía generada me sale positivo, ya. Es irreversible, entonces el proceso es posible. Yo respondo, es posible, pero eso es mediante cálculos, ¿ya? Muchas veces es con criterios sale directamente, ya es posible, pero yo tengo que demostrar mediante cálculos que así es, ¿ok? Entonces, todo esto es la parte introductoria. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? No, no, no. Eh, no importa cuál sea tu sistema, si es que es a presión constante, a temperatura constante o a volumen constante, tú puedes utilizar cualquiera de las dos, ya sea la primera o la segunda. Pero ahora, digamos en tu ejercicio, has obtenido con la primera ley las temperaturas y las presiones. Entonces yo puedo utilizar esta sin ningún problema. Pero si tú puedes con esos temperatura y presión, mediante tal vez ecuación de estado o alguna otra cosita, puedes hallar los volúmenes. Entonces puedes utilizar esta. ¿Ya? Solo que les decía que si es que mi ejercicio fuese a volumen constante, yo utilizaría esta de aquí. Yo utilizaría, no estoy obligado, puedo utilizar si quiero la de arriba, pero si mi proceso fuese a volumen constante y yo utilizo esta, este término se me va a eliminar, ¿no? Porque al final volumen uno es igual a volumen 2 y el logaritmo de uno vale cero, ¿no? Se me va a eliminar. Y yo con ello solamente voy a tener que calcular esta parte, ¿no? Más facilito. Pero si mi proceso es volumen constante y yo quiero utilizar la primera ecuación, no hay problema. Lo puedo hacer también, solo que ahora voy a tener que calcular una parte y dos partes. ¿Ya? Aquí en esta ecuación no tienen directamente un sistema para aplicarse. Cualquier tipo de sistema, ya sea presión constante, volumen constante, temperatura constante, se puede utilizar cualquiera de las dos. ¿Ya? La que más te parezca. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo. Entonces, voy a preparar un ejercicio y vamos a hacerlo, ¿ya? Mm, Ya, listo. Ahí está. Un tanque rígido contiene 2 kilogramos de aire. Aire. Hablamos de gas, ¿no? A 200 kilopascales y temperatura ambiente de 20 grados centígrados.
Se instala una resistencia eléctrica dentro del tanque y electricidad fluye por ella. Tras realizar 100 kilojoules de trabajo eléctrico, el aire dentro del recipiente tiene una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Esto es posible? ¿No? Entonces me dice que tras realizar 100 kilojoules de trabajo eléctrico, el aire llega a una temperatura de 80 grados centígrados. Me pregunta, ¿esto es posible? ¿No? No me está pidiendo calcular nada, solo me pregunta, ¿esto es posible? Al final mi respuesta dirá si es posible o no, no es posible, ¿no? Pero ahorita, como ven, no podría decir, ¿no? Hacia la suerte si sí o si no. Necesariamente tengo que calcular. Entonces, vamos con ello. Ya, un tanque rígido. Ya voy a dibujar un rectángulo. Ya, ya. Contiene 2 kilogramos de aire a 200 kilopascales. Ya, esta es mi condición número uno. Y aquí está mi aire. No me dice que hay una partición a la mitad y todo. Hay ejercicios, ¿no ve así? Hay una partición a la mitad, se remueve, al mezclarlo la temperatura final sale de 30 grados centígrados, ¿no ve? Puede haber de todo tipo. Listo. Entonces, la masa de uno es de 2 kilogramos. Estamos hablando de aire, ya, así que en las tablas vamos a tener que hallar su CP y su CB. En este punto me dice que está a 200 kilopascales, a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿ya? A una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Se instala una resistencia eléctrica dentro del tanque, ya, y electricidad fluye por ella. Tras realizar, a ver, me dice que el trabajo que se realiza es de 100 kilojoules. El aire en el recipiente tiene una temperatura de 80 grados centígrados. Ya, entonces aquí vamos a un estado 2. Es el mismo tanque, estado 2, ya es el mismo, ¿no? El aire no ha cambiado de volumen porque este recipiente es rígido. ¿Ya? Y en ese punto me dice que la temperatura vale 80 grados centígrados, ¿no? Esos son todos los datos que me da. Me pregunta, ¿es posible? Ya. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, si está en una resistencia eléctrica dentro del tanque y electricidad fluye por ella, ¿no? Lo que va a hacer esta electricidad, como estamos viendo, es únicamente aumentar la temperatura. Posiblemente también aumente la presión, ¿no? El volumen no, pero sí, la temperatura y la presión van a aumentar. Eh, ya, me dan la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Ya, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tal vez hacer primero un balance de energía. Y eso es lo que se va a hacer siempre. Ahora, si bien esto es energía eléctrica cuando ingresa, ¿no? Cuando llegue aquí se va a manifestar en forma de calor, ¿no? Porque va a ser calor lo que, lo que va a hacer que la temperatura ascienda, ¿no? Entonces, hay un flujo de calor ahí, que no tengo el dato. Esto podrá ser, posiblemente, ¿no? Entonces, veamos. Haremos el balance de energía. ¿Cuál es mi sistema? A ver, vamos a hacer que mi sistema sea todo el recipiente rígido, ¿no? Listo. Entonces, es un sistema cerrado, ¿no? No ingresa ni sale ninguna cantidad de masa. Así que mi ecuación es bien sencillita. Más menos calor más menos trabajo igual a cambio de energía interna del sistema. Calor. Vemos que esta energía eléctrica se transpone en forma de calor. ¿Ya? Otra forma también de ponerlo es que el trabajo eléctrico es el que ingresa. ¿Ya? Calor como tal no va a haber. Entonces, bueno, una forma sería lo siguiente. Decir que ingresa una cantidad de calor. Siguiente, si hablamos de trabajo, ese trabajo, ojo, no es eléctrico ni nada, es un trabajo de expansión o de compresión. Y como mi recipiente es rígido, este sí no va a existir.
y esto sería igual a un cambio de energía interna. ¿Ya? Nada más. La otra forma sería, al final va a ser lo mismo, ¿ya? Decir, ¿no? Ya, primero, el calor no hay, ¿ya? Pero el trabajo tiene un componente que va a ser el trabajo eléctrico y trabajo de cilindro pistón, o sea, de expansión o compresión no va a haber. Y esto igual al delta U, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, tal vez yo me quedaría más con esta, porque directamente el trabajo eléctrico ya tenemos el dato, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya, a ver entonces, el trabajo eléctrico es igual al delta U, que va a ser MCB, temperatura 2 menos temperatura 1. Ya, a ver, ¿qué nos falta aquí? Porque aquí tenemos todo, ¿no? Para allá y ver si nos sale 100 kilojoules. Eh, no es el objetivo. A ver, ¿qué más podemos hacer? Mm, entra el trabajo eléctrico y el calor va a ser interno, tal vez podemos decir. Eh, este 20 grados centígrados es una temperatura ambiente, ¿no? Así que todo el cuarto va a estar a esa temperatura de 20 grados centígrados en el inicio. Ya. Entonces, ya. Siguiente. No nos dice nada de si está aislado o no, ¿no? Se contiene temperatura ambiente. Se instala una resistencia eléctrica en el tanque y electricidad fluye tras ella. Nos dicen que 100 kilojoules trabajo eléctrico, el aire dentro del recipiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no existen estos procesos perfectos, nosotros le vamos a dar trabajo eléctrico. Bueno, entonces con esto ya descartamos esto y ahorita vamos a aumentar algo más. Ya, le damos trabajo eléctrico y obviamente va a calentar el aire que está dentro. Pero algo más, por las paredes de este recipiente va a escapar una cantidad de calor, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Le damos trabajo eléctrico, va a hacer el cambio de temperaturas, pero también va a escapar una cantidad de calor. Entonces, esto no es cero. Como está escapando una cantidad de calor, eso es una salida. Y eso se va a medir con el signo negativo. ¿Listo? Ahora sí, esta es nuestra ecuación correcta. Menos calor más. Ahora sí, tengo todo y voy a calcular la cantidad de calor que sale desde mi sistema. Entonces, lo voy a mandar al otro lado y va a ser trabajo eléctrico. Mm, no, no, sería, y sí, trabajo eléctrico son 100 kilojoules. Menos la masa de aire que se calienta, son 2 kilogramos. El CB, el CB del aire es, a ver si no estoy mal, 0.718. Eso en las primeras tablas. Creo que en la A1 se puede hallar, ¿no? Propiedades de aires. Propiedades del aire. ¿Sí? ¿Ya? Ojo que este CB es para el aire. Si yo les doy el mismo ejercicio, pero en vez de aire manejamos helio, ya es otro CB. Si manejamos, no sé, neón, otro CB. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. La temperatura final nos indica que es 80 grados centígrados y la inicial era la temperatura ambiente de 20. El delta grado centígrado es igual al delta Kelvin. Unidades. Kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin, nos queda kilojoule. Kilojoule con kilojoule está muy bien. ¿Cuánto de aquí me da el calor? Súper. 13,84 kilojoules. Entonces, ya con valores numéricos, ¿qué podemos decir? Le damos 100 kilojoules a mi sistema. Una cantidad se usa para calentar el aire que está dentro. Y la otra cantidad es la que sale de mi sistema como un calor disipado, le podemos llamar, ¿no? Estamos calculando que es 13,84. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese es solo el uso de mi primera ley. Pero a mí me han preguntado, ¿es posible? Cuando me pregunten cosas como estas, yo siempre tengo que pensar en calcular la entropía generada.
Entonces voy con la ecuación, ¿no? Entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía que se genera igual al cambio de entropía del sistema. Listo. Vamos a despejar la entropía generada. Va a ser igual a la entropía de salida menos la entropía de entrada más el cambio de entropía del sistema. Hay que calcular por partes, ¿ya? Vamos entonces. Estos dos vamos a comenzar, ¿ya? Entradas o salidas de entropía exteriores. Aquí hay algo bien importante que hay que hacer. Primero, habíamos visto dos tipos, masa y calor. Masa, nada que ver, ¿no? Estamos viendo en un sistema cerrado. En este sistema, que es mi tanque rígido, no estamos ingresando ni estamos quitando ninguna cantidad de masa. Los 2 kilogramos que había, igualito están aquí, ¿ya? Entonces, nada que ver, ingresos o salidas por masa. Vamos por lo segundo. Calor. Así, tenemos una salida de calor de mi sistema. Ya. Entonces, tenemos, ¿no ven? Una salida de, como hay una salida de calor, va a haber una entropía de salida. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Entropías de entradas, si seguimos las fórmulas estrictamente, no tenemos. Pero recuerden que tenemos un trabajo eléctrico, ¿no ven? ¿Por qué el trabajo no está en estas fórmulas, no? ¿Por qué no nuestra formulita aquí del calor y abajo hay un trabajo que va a ser trabajo sobre temperatura? Y ahí viene un poco la teoría dentro de lo que es entropía, ¿no? La entropía me dice que habla de desorden, es la forma más fácil de explicar, ¿no? Es la forma más sencilla, porque incluso hay que leer harto ahí la entropía, los cálculos de entropía estadística y todo eso, ¿no? Lo podemos pedir como un tipo de desorden. Por ejemplo, cuando tenemos hielo, lo pasamos a agua líquida y luego lo pasamos a vapor, en cada uno de los estados vamos a tener más entropía, ¿no? En el hielito todas las moléculas están juntas, no hay movimiento, ya. En el agua ya el agua ya puede fluir, ¿verdad? Y en el vapor es mucho más, las moléculas están totalmente desordenadas, separadas, etcétera, ¿no? Y los choques ocasionan la presión, ¿no ven? Entonces, ahí podemos ver que existe un aumento de entropía mientras nosotros vamos cambiando de fase al agua. Lo mismo va a pasar aquí. Cuando yo tengo una temperatura de 20, voy a tener una cantidad de entropía, una cantidad de desorden. Pero cuando yo ya tenga 80, esa cantidad de entropía va a ser mayor. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con el trabajo? Recordemos las definiciones que habíamos dicho del trabajo, ¿no? Una de ellas era que era una fuente de energía ordenada, ¿ya? Entonces, si yo a algo desordenado le doy algo ordenado, es como sumarle un 15 a un cero, digamos, ¿no? No va a pasar nada. La cantidad de desorden de mi sistema va a ser la misma. Entonces, no estoy agregando entropía a mi sistema. Es por eso que el trabajo, al ser una cantidad de energía ordenada, no se toma en cuenta en ninguna de las ecuaciones de entropía, ¿ya? En cambio, el calor, ¿por qué le estamos tomando en cuenta? El calor, habíamos definido también que es una fuente de energía ordenada. Entonces, al salir calor de mi sistema, este calor se está llevando una cantidad de entropía y eso hay que también cuantificarlo. Es por eso que el calor está en nuestras fórmulas, ¿ya? Está en nuestras fórmulas, porque al sacar o a introducir calor a un sistema, aumentas o quitas su entropía, depende si es una entrada o una salida, ¿no? Es por eso. Entonces el trabajo no ingresa, ¿ya? Es por eso que el trabajo no ingresa. Entonces directamente podemos decir que este término vale cero. Listo. Pondremos todo lo que tenemos. La entropía generada va a ser igual. Existe una entropía de salida por calor. Esa es simplemente calor sobre una temperatura. Esta temperatura tiene que ser una temperatura constante. ¿Cuál será? Si leemos el enunciado, me dice que toda la habitación está a 20 grados centígrados. Entonces, no importa qué tamaño sea mi sistema, la habitación, bueno, vamos a hacer la suposición, ¿no? De que mi sistema es bien pequeñito comparado con toda la habitación, cuya temperatura ambiente es 20. Entonces, esa temperatura a la cual se mantiene constante el flujo de calor va a ser mi temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Listo? Más, hecho esto bien, ya, súper. Eh, Listo. Cambio de entropía del sistema. Estamos hablando de un gas ideal y como no me han dicho nada del CP o del CB tal que utilice un polinomio, voy a utilizar el término constante, ¿ya? Tengo dos formas de utilizarlo. Si vemos las ecuaciones, podemos utilizar con las variables temperatura y presión y temperatura y volumen. Si veo en el estado número 2, no tengo mucho, solo tengo la temperatura y, bueno, la masa, ¿no? No tengo ni la presión ni el volumen.
Miren que en el estado uno podría calcular el volumen, ¿no? Podría, tengo masa, presión y temperatura. Con una ecuación de estado podría calcular el volumen uno, pero yo me tengo que pensar, es necesario. Y bueno, con el volumen uno, considerando que es un proceso isocórico, podría calcular la presión 2, ¿no? Pero lo que les decía, como esto es un recipiente rígido, el volumen, no importa cuánto sea, porque no lo tengo el dato, va a mantenerse constante. Entonces yo voy a aprovechar y voy a utilizar la ecuación de masa CB, logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura uno más R, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen uno. ¿Ya? He utilizado la ecuación de temperatura y volumen. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, al ser un ejercicio en el que el volumen se mantiene constante, el volumen uno va a estar al comienzo y al final. Entonces yo en vez de volumen 2 puedo poner volumen uno. Aquí se genera un logaritmo natural de uno y todo este término directamente ser, al ser un proceso isocórico, ¿ya? Si utilizaba presiones, las presiones no son las mismas. Tendría que haber calculado la presión 2, ¿no? Pero en cambio, en este caso, me han ahorrado ese gran paso. Listo. Entonces, reemplazaré datos. La entropía generada va a ser igual. 13,84 kilojoules. La temperatura ambiente es 20 grados centígrados, ¿no? Me decía. Siempre aquí, vamos, aquí tienen que manejarlo todito en Kelvin, ¿ya? 293 grados Kelvin más 2 kilogramos por el CB. Para el aire, 0,718 kilogramos, kilojoule, kilogramo Kelvin, logaritmo natural. La temperatura 2 me decían que era 80 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí va a ser 80 más 273, para que esté en Kelvin. Y abajo era 20, así que 20 más 273 es 293 Kelvin. ¿Listo? De aquí, kilogramo con kilogramo se va, y todo me va a quedar en kilojoule sobre Kelvin, que son las unidades de la entropía. ¿Cuánto me sale mi entropía generada? ¿Listo? Kilojoule sobre Kelvin. Esas son las unidades, ¿ya? La entropía no tiene unidades de energía, ¿no? Como puede ser la energía interna o la entalpía, por ejemplo, ¿no? O la energía libre. Esas, si ven sus unidades, son siempre kilojoule o calorías, etcétera, ¿no? La entropía no tiene unidades de energía, tiene unidades de energía sobre temperatura, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Listo. Esta no es mi respuesta, ¿ya? En consecuencia de esto, yo puedo decir que la entropía es mayor que cero y entonces podría decir, por lo tanto, es posible. Yo ya he podido calcular y poder ya asegurar que ese proceso es posible, ¿ya? Ahora, sin dudas, ya puedo decir, súper, es posible el proceso, ¿ya? Después de haber hecho todos los cálculos que eran necesarios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez que tenga? Ok. Entonces, si repasamos, ¿no? Dimos el ejercicio, primero hemos utilizado primera ley, ¿no? De ahí hemos hallado el calor que era bastante. Luego de ahí hemos utilizado la ecuación de entropía y hemos podido hallar cuánto era la entropía generada, ¿no? Ven que esta ecuación ya tenemos todo, siempre es así. Ya tenemos que tener todos los datos para hallar la entropía generada. Y ahí lo hallamos y podemos ver que sí es posible, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer otra ahora. Y eso nomás es, ¿ya? Siempre tengan en cuenta que hay que hacer un balance de energía
Y de ahí vamos a encontrar, algunas veces falta una temperatura, otras veces falta una presión, en este caso nos faltaba el calor, etcétera, ¿ya? Siempre tengan en cuenta eso, que con la primera ley vamos a hallar una variable faltante. Ya, vamos a avanzar en el mismo orden que hemos avanzado primera ley, ¿ya? Vamos a intentar hacer al comienzo solamente ejercicios con sistemas cerrados, luego sistemas abiertos y finalmente transitorios, ¿ya? Es muy similar, hay que tener unas pequeñas cositas en cuenta, ¿ya? Ya, súper, ya les comparto. Un ejercicio que tiene gráfico. Ya, me dice, el sistema cilindro-pistón de la figura contiene aire como gas perfecto. Ok, vemos aquí, ¿no? Tenemos aire, eh, tenemos aire, vemos que hay un bloquecito, nos dan algunas dimensiones, ¿no? Me dicen 0,5 hasta ahí, todo hasta los topes es un metro, el área vale 0,4 metros cuadrados. Está bañado en algo, ¿no? Veamos qué más nos dice. Contiene aire como gas perfecto. Me dice que su K es 1,4, es decir, las relaciones de CP contra CB. CB dividido entre CB es igual a K, 1,4, ¿ya? M, peso molecular, igual a 29. Está a 350 grados centígrados y 8 megapascales, ¿ya? Muy importante eso. El pistón está inmovilizado por la fijación, ¿ya? Entonces, en un inicio, tal vez existe esa fijación, que es esa flechita negra que me dice, de aquí no se va a mover, ¿ya? Ahí está. El peso del pistón, incluyendo la tara, es de 12 toneladas, ¿ya? Peso del pistón, muy importante. La presión atmosférica es de 100 kilopascales. El cilindro tiene unos topes a 1 metro de altura por seguridad. El cilindro está introducido en un baño termostático de aceite a 350 grados centígrados. Ya, es decir, la temperatura no va a cambiar de ese aceite. Siempre es 350 grados centígrados. ¿Ya? Listo. Se suelta la fijación, es decir, se va a quitar esa flechita que está ahí. Y entonces mi sistema va a llegar a una posición de equilibrio. ¿Ok? Calcule. Inciso A, altura final del pistón. Inciso B, la temperatura, la densidad y la presión final del aire, ¿no? Entonces me están pidiendo en sí todo el estado final. Inciso C, calor intercambiado entre el aire y el aceite y la dirección, ¿no? ¿De dónde va a ir? ¿Del aceite al aire o al revés? Inciso D, entropía generada del sistema. Quiten el inciso D y es un ejercicio del primer parcial, ¿ya? Este ejercicio es interesante porque hay que hacer un análisis crítico, donde hay que tener dos opciones y ver cuál ocurre, ¿ya? Entonces lo haremos. Háganse siempre el gráfico, es lo recomendable, ¿ya? Para que ustedes puedan decir qué es lo que pasa. El baño termostático, aquí va a estar mi nivel de aceite. Ahí están los topecitos, ¿no? Ya los habíamos visto en el primer parcial. Lo que hacen estos topes es bloquear. El pistón no va a ascender más de estos topes, ¿no? Listo, a ver, ponemos aquí una indicación. Todo esto mide 1 metro, me indica. Listo. Ponemos ahora nuestro cilindro pistón. Con su tara, que es el bloquecito.
Listo. Dicen que esta altura es de 0.5 metros. ¿Ya? El área, 0.4 metros cuadrados. Y este baño está a una temperatura de 350 grados centígrados. ¿Listo? Eso es un estado inicial, ¿no? Me indican que esta aplicación que estoy marcando de azul está presente. No está en un estado de equilibrio, yo lo estoy forzando. Entonces haremos lo siguiente, le llevamos uno y graficaremos el aire. Que sea color lila, que esté ahí. Aquí está mi aire en un estado inicial, ¿ya? Listo. No está en un estado de equilibrio ahí, porque hay una fijación. Yo le estoy forzando a estar ahí, ¿ya? Pero una vez yo suelte eso, se va a fijar un estado de equilibrio, ¿no? Seguramente las presiones o los volúmenes, ¿no? Vamos con ese segundo estado. Mismo baño, no va a cambiar. Eh, Vamos a tener esto igual, los topecitos no van a cambiar, lo único que va a pasar seguramente es el ascenso del pistón. Eh, ya, a ver, dibujaremos también el baño. Las dimensiones ya no creo que sean necesarias, pero ya. ¿Dónde está mi pistón en el estado final? ¿No? Podría estar aquí, haberse movido un poquito. Y lo que me están pidiendo en el primer inciso es calcular esta altura final, ¿no? ¿Cuánto es? Este le llamaré mi estado número 2. Ahí está mi aire, ¿no? Ahí puede estar. Este baño va a seguir a 350 grados centígrados. Listo. Entonces es el ejercicio, ¿ya? El inciso A me está pidiendo la altura final. El inciso B, más cosas del estado final, ¿no? Temperatura, densidad y presión. Temperatura 2. El inciso B, la temperatura 2, la densidad 2. Como es un gas, podemos calcularlo con la ecuación de estado, ¿no? Y la presión. Pienso que el inciso A y el inciso B se van a responder de manera simultánea. El inciso C, el calor. Y el inciso D, la entropía generada, ¿no? Calor además de la dirección, de dónde a dónde va. ¿Listo? Vamos a poner nuestros datos. Gas perfecto. Ok, para el aire, la K vale 1.4 y su peso molecular vale 29 gramos mol. Me dicen para este ejercicio. Siguiente. Está a 350 grados centígrados y 8 megapascales. Ok, la temperatura de uno es de 350 grados centígrados y la presión en uno es de 8 megapascales. Listo. El pistón está movilizado, el peso del pistón, incluyendo la tara, es de 12 toneladas. Ok, entonces es dato interesante. Eh, toneladas de masa. Masa del pistón es de 12 toneladas. El pistón más el cuadradito, ¿ya? Eso me indica. La presión atmosférica es de 100 kilopascales. Dato muy importante para hallar el equilibrio. El cilindro tiene unos topes, ya, eh, ya. Listo. Eso es todo, la información que me da. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, ¿qué tengo en el estado inicial? Tengo la temperatura y la presión, ¿no? Ya. Para utilizar la ecuación de gas ideal, porque estamos hablando de aire, yo necesito tres datos, ¿no? Con la temperatura y la presión. Si yo veo el gráfico, veo que mi aire, puedo calcular su volumen, ¿no? Tengo la altura y también tengo el área. Entonces puedo calcular el volumen inicial. Entonces puedo decir, ¿no? En uno. El volumen inicial simplemente va a ser el área por la altura inicial. El área es de 0.4 metros cuadrados y la altura inicial 0.5 metros, ¿no? Eso me indica.
A ver, esto seguramente me va a dar 0,2 metros cúbicos. Listo. Entonces, con esos tres puedo calcular la masa del aire. Lo que me tengo que preguntar, ¿va a ser un dato relevante? Posiblemente sí, ¿no? Porque seguramente en el estado final, para calcular la temperatura o la presión, voy a necesitar la masa, ¿no? Entonces, calcularé nomás, ¿no? Además es algo rápido. Recuerden la ecuación de estado, es esta de aquí. Vamos a calcular todo en el estado uno. Entonces, la masa es igual. A la masa no le pongo su índice, porque si nosotros vemos, la masa que está en uno es la misma masa que está en 2, solamente está sufriendo un calentamiento o enfriamiento. La masa entonces va a ser igual. La presión uno, 8 megapascales. Lo dejaremos en 8000 kilopascales. Volumen, 0,2 metros cúbicos, dividido entre R. Para el aire es 0,287. ¿Ya? Si cambiamos de compuesto, es otras constantes. Y la temperatura uno me dice 350 grados centígrados. Le pondré 350 más 273 y lo volvemos en Kelvin. Unidades. Kilopascal con metro cúbico se elimina, se elimina con el kilojoule. Kelvin con Kelvin se va y voy a obtener la masa del aire. ¿Cuánto me sale esa masa? Listo, esto está en kilogramos. Dato importante, no le pongo subíndice porque es la misma masa que está en 2, ¿ya? Listo, ya tengo la masa del aire. Ahora, eh, tengo que calcular en mi estado final qué es lo que va a pasar, ¿no? Si yo veo mis incógnitas, si hay un calor intercambiado, este es el que yo voy a hallar con la primera ley, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Ese calor yo voy a hallar, porque el calor habíamos visto que no hay otra forma de hallar, ¿ya? Sí o sí es con la ecuación de la primera ley. Ese es entonces voy a hallar con la primera ley. Lo que sí. Entonces, todo lo demás tengo que hallar con simples relaciones. Primero, ¿cuál será la temperatura final? Miren, estoy empezando con un aire a temperatura de 350 grados centígrados. Este va a intercambiar temperaturas con mi baño que está a 350 grados centígrados. Significa que en un inicio ya están en equilibrio térmico. Significa que en un estado final igualito van a estar en 350 grados centígrados. Entonces, la temperatura 2 vale 350 grados centígrados. Ya está, ¿no? No hay mucho más que hacer porque ya están en equilibrio térmico, ¿no? Y tampoco hay fuentes externas donde pueden agregar, ¿no? Tal vez una resistencia eléctrica tendría, otra cosa sería. Listo. ¿Qué más me falta? La altura final. Ya. La altura final. Eh, ok, ¿será una altura entre 0,5 y 1 metro? ¿Será 1 metro? ¿O será...? ¿Eso cómo lo podemos hacer? A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Primero, tenemos los datos, podemos calcular cuánto es la presión necesaria para poder levantar esto. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión necesaria? Sabemos cómo hacer esos cálculos, ¿no? Entonces diremos en 2. Si nosotros dibujamos nuestro cilindro con su tara más, ¿qué presiones van a intervenir? Primero, de este lado recuerden que hay influencia de la presión atmosférica. Siempre hay. Ya me dan el dato. De este lado, o sea, hacia abajo, va a estar también el peso del pistón, porque el pistón tiene una masa a la vez que su tara, y son 12 toneladas, que tampoco es muy poquito, ¿no? Listo, nada más. Ahora, luchando contra esas presiones, lo que va a haber va a ser una presión 2, que va a ser la que ayude a elevar el pistón, ¿no? Entonces podemos decir que en un estado de equilibrio la presión 2 es igual a la atmosférica más la presión del pistón. Presión 2 asterisco lo veo, ¿ya? Puedo calcular. La presión atmosférica era 100 kilopascales.
La presión del pistón. Sabemos que va a ser, esto es fuerza sobre área, y la fuerza en este caso es el peso del pistón. Esto se puede hacer como masa del pistón por la gravedad, ¿no? Entonces lo reemplazaremos. 100 kilopascales más. La masa del pistón, 12 toneladas. Le vamos a poner 12. eh, una tonelada es 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, 12.000 kilogramos por 9,81 metros segundo al cuadrado sobre área, ¿no? ¿Dónde está el área? 0,4 metros cuadrados. Revisemos unidades. Kilogramo, metro, segundo al cuadrado es newton. Y newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces yo diré 1000 pascales hacen 1 kilopascal. Y entonces de aquí se me va a eliminar estos tres y este de aquí. Y me va a quedar en kilopascal. Muy bien. Eh, no olvidemos dividir entre 1000. ¿Cuánto me sale? Mi presión 2 asterisco. Súper, ¿ya? Sabemos cómo calcular este tipo de presiones, ¿no? Incluso con resortes, etcétera. Ya lo habíamos visto en el primer parcial. Y hay que recordar para este segundo. Súper, esa es la presión. Pero le he puesto asterisco porque miren lo que puede pasar. Este estado 2 que yo he elegido aquí, que yo le he dibujado, ¿no ve? Suponiendo que es un estado 2 en el que se llega, en el que no llega a los topes, sino se queda ahí al medio, puede que ocurra, como puede que no. Miren, vamos a estudiar dos casos. Caso uno. El caso uno es ese que yo he dibujado, ¿ya? Tenemos aquí el baño, o si no el cilindro pistón, nos vamos a dibujar. Eh, no olviden que hay unos topecitos. El caso uno es cuando mi cilindro se queda al medio, ¿ya? Es decir, la altura va a estar entre 0,5 y 0 y 1 metro. Este es mi estado número 2, ¿ya? Que es el área. Esto es 1 metro. Esto era lo que era 0,5 metros, ¿ya? Y este de aquí es mi altura. ¿Qué pasa en el caso uno? En el caso uno, recuerden que aquí ya hemos roto la barrera, ya hemos llegado a la presión de 394,3, que es la necesaria para poder ascender. Entonces, todo este proceso, si recordamos, se va a llevar a cabo a presión constante, ¿no? En cada punto vamos a tener la misma presión. Entonces, en el caso uno, yo estoy suponiendo que la presión 2 es igual a la presión 2 asterisco, ¿no? Que en el estado final, como estoy al medio, voy a estar a la misma presión en la cual he partido, es decir, 394,3. Ya. Para que se cumpla eso, mi altura 2 tendría que ser menor a la altura máxima. Y esta vale 1 metro. Esa es mi condición, ¿no? Esta alturita, ¿no ve? Que yo he puesto ahí, puede ser 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,99, no importa. Pero tiene que ser sí o sí menor a 1 metro, porque no va a llegar, no puede llegar a 1 metro. Si yo le pongo que sea 1 metro, ya estaría completo, ¿no ve? Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. Hagamos la prueba. Listo. Entonces, yo voy a decir que mi presión 2 es igual a, bueno, antes de hacer los cálculos, voy a dejar un espacio y voy a hacer el caso 2. El caso 2 es el siguiente. Yo voy a tener un cilindro, el mismo, ¿no ve? Solo que ahora no voy a decir que se ha llegado a un estado intermedio. Yo voy a decir que se ha llegado hasta el máximo. Mi estado número 2 y aquí está mi. Se ha llegado al máximo. Es decir, que mi altura 2 es igual a mi altura máxima, es decir, 1 metro, ¿no? Recordemos que esto vale 1 metro. Pero ¿cuál es la condición que se cumple si es que ha pasado esto?
Recuerden los ejercicios que hemos hecho cuando había bloquecitos que impiden que se expanda más, ¿no? Cuando se llega aquí, el volumen ya no puede cambiar, ¿no? El volumen ya no, digamos, su tope es 20 metros cúbicos, digamos, ¿no? Ya no va a ser más de 20. En consecuencia, lo que va a ir aumentando es la presión. Entonces, en este segundo caso, la presión 2 tendría que ser mayor a la presión 2 asterisco, que era la necesaria para subir, ¿no? Es decir, en cada uno, en cada punto del ascenso, es la misma presión, 394,3. Pero una vez que llega al límite, ese 394, al no poder incrementarse el volumen, va a ir subiendo la presión. Va a ser 400, 450, 500, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la presión 2 va a ser mayor a la presión 2 asterisco. Esos son los dos casos posibles, ¿no? No sé cuál va a pasar. ¿Cómo lo voy a hacer? Con los cálculos. Aquí está mi primera condición y aquí está mi segunda. A ver, vamos a empezar con la primera, ¿ya? Suponemos entonces que la presión 2 es igual a la presión 2 asterisco. Entonces, la presión 2 vale 394,3 kilopascales, ¿ya? Listo, tengo la presión. La masa del aire la he calculado también. Está 8,948 kilogramos. Listo. La temperatura 2 también ya la tenía, ¿no? 350 grados centígrados. Eso lo habíamos deducido porque tanto el baño como mi sistema ya están en un estado de equilibrio térmico. Listo, tengo estos datos, puedo hallar el volumen, ¿no? Volumen 2 va a ser igual. La masa, 8,948 kilogramos por constante R para el aire, 0,287 kilojoule kilogramo grado Kelvin por la temperatura. Aquí va a ser 350 más 273 Kelvin dividido entre la presión, 394,3 kilopascales. Unidades, a ver, veamos. Kilogramo con kilogramo se va a ir, Kelvin con Kelvin. Kilojoule con kilopascal se va y le va a sobrar un metro cúbico. ¿Cuánto me sale el volumen 2 en metros cúbicos? 4,058. Super, metros cúbicos. Y este volumen también es igual al área. Si vemos el gráfico, ¿no? El área en todo momento es 0,4 metros cuadrados, ¿no? No cambia. Ok, esto es igual al área multiplicado por la altura 2. El área vale 0,4 metros cúbicos por la altura 2. De ahí calcúlenlo, ¿ya? Es decir, que esto es igual a esto. ¿Cuánto vale la altura 2? ¿Ya? Calcúlenlo cuánto sale. Esto es metros cuadrados. Ya, 10,14, ¿no? El espacio me está comiendo. Ya, 10,14 le voy a poner, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ir a mi condición. Ya con este valor que ya hemos podido calcular, vamos a ir a mi condición. Si yo supongo que mi pistón se va a quedar al medio, que no va a llegar hasta arriba, yo estoy suponiendo que mi altura 2 es menor que mi altura máxima. Es decir, que la altura 2 tendría que ser menor a un metro, ¿no? Porque si aquí es 0,5, a ver, si aquí es 0,5 y aquí es un metro, mi pistón tiene que encontrarse en medio, ¿no? Vemos que la altura me ha salido 10,14 metros. Esto no es menor que un metro, ¿no? Entonces la condición 1 no se cumple, ¿ya? Entonces tendría que ser el caso 2, pero también vamos a probarlo todo. A ver, entonces hagamos lo mismo. Ahora diremos que la altura 2 es igual a un metro. Yo con esto puedo calcular el volumen 2, que es el área, 0,4 metros cuadrados, multiplicado por la altura 2, un metro.
Esto fácilmente 0,4 metros cúbicos. Listo, ahora ya no tengo que calcular la altura, sino tengo que calcular la presión para hacer para ver si la condición se cumple, ¿no? Entonces, de la ecuación de esta, la presión 2 va a ser igual. La masa, 8,948 kilogramos por R, 0,287 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Temperatura, 350 más 273 grados Kelvin, dividido entre el volumen 2, 0,4 metros cúbicos, ¿ya? ¿Cuánto me sale mi presión 2? Que va a estar en unidades de kilopascales. Kilogramo, kilogramo, Kelvin, Kelvin. Esto se va con esto y me va a quedar un kilopascal. Redondeando 4.000. Ya, súper. 4.000 kilopascales, ¿no? Entonces yo me voy a la condición. Estos 4.000 tendrían que ser mayores a mi presión 2 asterisco. Y esa valía 394,3 kilopascales. Y vemos que efectivamente, ¿no? 4.000 es mayor que 394. Entonces sí, se cumple esta condición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi proceso tiene dos etapas. En la primera etapa, bueno, vamos a estar aquí, ¿ya? Aquí están los bloquecitos. Ya. Aquí estamos con una presión 2 asterisco. Ya es momento es el momento exacto en el cual el pistón se ha empezado a mover y está empezando a ascender, ¿ya? Este proceso es un proceso a presión constante, ¿no? Que es el ascenso del cilindro pistón. Va a llegar hasta los topecitos, ¿no? Hasta ahí se mueve a presión constante. Muy bien. Pero una vez llega ahí, el volumen ya no puede aumentar. Y entonces este proceso va a ser a volumen constante porque el volumen ya no puede ser más, ¿no? Va a ser lo mismo. Pero en consecuencia, aquí manejamos una presión 2, aquí vamos a manejar una presión 2 asterisco. En consecuencia, en este último vamos a tener nuestra presión 2 tal como tal, la que ya hemos calculado, ¿no? Los 4.000 kilopascales. Ya, esto es lo que está pasando con el proceso. Y esto me sirve para calcular el trabajo, ¿no? Del proceso 1 a 2 va a haber un trabajo a presión constante. Facilito, ¿no? P delta B. Pero del proceso de 2 a 3 ya no va a haber ese trabajo porque es un proceso a volumen constante, ¿no? Trabajo es igual a cero. Este es el proceso. Y esto es tal vez lo más difícil del ejercicio, porque ahora ya es simplemente aplicar lo que ya conocemos, ¿no? El razonamiento. Primero, ¿se va a quedar hasta ahí mi pistón o va a ir hasta arriba y su presión va lo que va a aumentar? Hemos comprobado mediante cálculos que esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa. Muchas veces se tiene que plantear escenarios como esos y ver cuál de los dos se va a cumplir, ¿ya? Entonces, podemos responder, creo, A y B juntos, ¿no? La temperatura ya hemos respondido, la densidad, la presión, ¿ya? Calculemos la densidad y respondemos todos juntos. A ver, masa, volumen, ¿ya? La densidad en 2 la podemos calcular como la masa nos voy a poner sobre el volumen 2. ¿Cuánta masa era? Creo que he calculado es 8,948 kilogramos. El volumen 2 recordamos que es el área multiplicada por la altura 2. 8,948 kilogramos. El área es 0,4 metros cuadrados. Y la altura 2 con la suposición 2, la altura es 1 metro, ¿no? Listo. De ahí cuánto me sale mi densidad 2. Que va a estar en 22,37. Super, 22,37. Esto va a estar en kilogramos por metros cúbicos. Listo. Esto de aquí ya es respuesta del inciso B. ¿Qué más? Sí, ¿cómo es gas creador? Usar la cuestión de presión entre claro, claro, va a salir lo mismo. Mira, porque recordemos que la densidad es masa volumen 2, digamos, ¿no? Despejando la ecuación de estado, esto es presión por peso molecular
sobre R y la temperatura 2. Usando esto o esto, te va a dar lo mismo. O incluso presión 1, temperatura 1, ya que son datos. Cualquiera de los dos es válido, porque tenemos también todos estos datos, ¿no? Porque recordemos que la masa la hemos hallado justamente con esa ecuación, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está para calcular la masa? Hemos utilizado toditos estos, ¿no ven? Entonces nos va a dar lo mismo, ¿no? Yo estaba utilizando igual, quería utilizar igual esta ecuación PM sobre RT, pero al final iba a dar lo mismo, ¿no? Así que mejor masa que ya la tengo y volumen. Cualquiera de los dos es válido. Ya en algunos casos no hay la masa, así que tenemos que calcular. Es indistinto, ¿ok? No, no hay mucho problema con eso. Listo. Entonces, tenemos la densidad. ¿Qué más? Nos han pedido la altura. La altura 2, según mi caso 2, vale 1 metro, ¿no? Esto también ya tenemos. ¿Qué más? La presión 2. La presión 2 nos pedían también, ¿dónde está? Aquí está, ya la hemos calculado, 4000 kilopascales. Y uno más nos han pedido, que es la temperatura 2. Al ya estar en equilibrio térmico, va a ser la misma nomás, ¿no? 350 grados centígrados. Y con eso ya hemos respondido el inciso A y el inciso B. ¿No? Listo. Ya está respondido el A y el B. Ok, vámonos con el inciso C, que me pedía calcular el calor y en qué dirección va. Porque ahora está más extraño, ¿no? Porque si los dos están a la misma temperatura, no sabemos, ¿no? Si, por ejemplo, el baño fuese 500, ya sabemos de dónde a dónde va. Pero como están a la misma temperatura, es un poco complicado, ¿no? Con la primera ley lo vamos a determinar, pero ya. Entonces, hagamos para hallar el calor la primera ley. Para ello vamos a hacer un balance de energía. ¿Cuál va a ser mi sistema? Si yo voy al gráfico, voy a hacer que sea más fácil, ¿ya? Mi sistema va a ser el cilindro pistón, ¿ya? El cilindro nada más. El resto van a ser alrededor. Ese es mi sistema. Ya, a ese le voy a hacer, ya, ahora entonces, de ese sistema no ingresa ni sale ninguna cantidad de masa, solamente existe una expansión, existe una expansión. Entonces es un sistema cerrado. Es facilito el balance de energía para un sistema cerrado, ¿no? Entonces diremos, más menos calor, más menos trabajo, igual a cambio de energía interna. El calor, ¿qué piensa? ¿Que es una entrada o es una salida? A ver, como el baño es muy grande y el sistema es pequeñito, yo estimaría aunque tal vez sea al revés. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a decir que el calor va en esta posición, en ese sentido. Es decir, que es una entrada a mi sistema, ¿ya? Yo voy a hacer esta suposición y al hacer el cálculo van a ver si es cierto o no, porque en este está un poco complicado, ¿no? Saber si sí o si no. Ya, entonces yo voy a decir eso, que es una entrada. Al ser una entrada, al ser una entrada va a venir con signo positivo. Trabajo. ¿Va a haber trabajo en mi sistema? Claro que sí, por esto mismo, ¿no ve? Aquí está el trabajo del proceso de este. No es un trabajo a presión constante. En este segundo proceso no hay trabajo porque es un proceso a volumen constante, ¿no? No hay expansión, entonces no hay trabajo. Este trabajo estamos viendo que es una salida de mi sistema. Entonces le vamos a poner con negativo a las salidas igual a cambio de energía interna. Listo. Lo que yo quiero calcular es el calor. Ahora, trabajo. Lo que tenemos que calcular es decir, digamos, podemos decirle a este le llamamos B y a este le llamamos C. Tenemos tres procesos, calcular el trabajo de A a B y luego de B a C. Pero directamente el trabajo de B a C estamos viendo que es cero, ¿no? Por cero volumen constante. Solo hay que calcular el trabajo de A a B. Para ello, eh, para ello es un trabajo a presión constante. Entonces sabemos que va a ser presión 2 asterisco multiplicada por el volumen B menos el volumen A. Incluso, vean que mi estado 2 es el mismo volumen que B, ¿no? Entonces le podemos poner volumen 2 menos volumen 1. ¿Por qué le estoy poniendo aquí presión 2 asterisco? Porque esa es la presión constante a la cual se mantiene. ¿Ven? Listo. Volumen 2 menos volumen 1. Súper. Igual a cambio de energía interna. Masa del aire por su CB
Temperatura 2 menos temperatura 1. Listo. Entonces, rápidamente. Calor va a ser igual. Presión 2 asterisco era 394,3. De los volúmenes puedo sacar el área, 0,4 metros cuadrados, y va a ser alturas, 1 metro menos el volumen inicial era 0,5 metros. ¿Ya? Es lo mismo. Más la masa del aire, la hemos calculado también, era 8,948 kilogramos por el CB, para el aire 0,718 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Temperaturas. La temperatura final y inicial, aquí está interesante, ¿no? Como la temperatura inicial y final eran cero, esto directamente cero, ¿no? Porque la temperatura inicial y final eran 350, así que no hay nada que ver con eso. Ok, ¿cuánto me sale mi calor? Super, kilopascal por metro cúbico, kilojoule. Ya, me pedían esto, así que yo lo voy a enmarcar. Ese es el calor. Y ahora vean, interesante, me ha salido positivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que este sentido que yo le he dado es el correcto. ¿Qué quiere decir? Que el sentido sería del baño, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Baño termostático. El sentido del calor es del baño termostático al sistema o al cilindro, le podemos llamar. Entonces, ponemos eso, ¿no? El calor ya ha hallado su magnitud y le podemos añadir del baño termostático al cilindro. Esa es su dirección, ¿ya? Si me hubiese salido negativo, ya por alguna razón me salía aquí negativo, ya, no estaba bien lo que yo he supuesto, es lo contrario, es decir, del cilindro al baño termostático, ya, eso era. Listo, finalmente el inciso D, donde ya tengo todo. Tengo que calcular la entropía generada. Rápidamente, S in menos S out más la entropía generada igual a cambio de entropía del sistema. Ya, el cambio de entropía del sistema va a ser interesante. Listo, veamos. Entradas de entropía. Tenemos una por calor, ¿no ve? Ingresa a mi sistema calor. Ahí es. Siguiente, salidas de entropía. Sale trabajo de mi sistema, ¿no? Pero no es una magnitud que se pueda medir con entropía, porque el trabajo es ordenado, así que esto no hay. Ok, entonces la entropía generada va a ser igual al cambio de entropía del sistema. S más va a ir con menos el calor sobre cuál temperatura. La temperatura es la misma, ¿no? El baño termostático está a 350 y el sistema igual. Así que va a ser la temperatura del baño termostático. Eh, por si acaso, ¿no? En este caso, toditas son 350. Pero si es que, por ejemplo, este mismo ejercicio me diese y el cilindro estuviese al comienzo a 100 y el baño a 350, el baño siempre va a estar a 350. Y esa es la temperatura que se mantiene constante. Entonces, esa temperatura habría que usar. ¿Ya? Eso por si acaso. Listo. Calculamos el cambio de entropía del sistema. Entonces decimos, la entropía generada va a ser igual. Dos fórmulas, con volumen, temperatura, presión, temperatura. A ver, ¿qué me conviene? Mm, no olvidar que hay una presión inicial que era 8 megapascales, ¿no? Ese es el estado 1, esto de aquí. Tal vez con volúmenes, lo más recomendable, porque las áreas se van a ir y solamente van a ser alturas, ¿no? Entonces, tal vez lo mejor es con volúmenes. Ya entonces voy a utilizar M, abro corchete, la masa del aire, ¿no? Con volúmenes, CB, logaritmo natural, temperatura 2, temperatura 1, más R, logaritmo natural, volumen 2 sobre volumen 1, menos el calor sobre la temperatura del baño termostático. Reemplazamos todo. La masa, 8,948. CB, 0,70. Incluso, ¿no? Aquí pasa algo interesante. Como la temperatura 2 y 1 son las mismas, este término se me elimina directamente. R,
0.287 por logaritmo natural. Aquí viene algo muy interesante, ¿no? Que es que este cambio de entropía del sistema es una propiedad, es una función de estado. Si tienes 10 procesos, solo te interesa el final y el inicial. Nada que ver los intermedios, ¿ya? Es lo mismo. Aquí, por ejemplo, saben que ha habido estados intermedios, ¿no? Aquí podemos ver. Por eso no quería utilizar la presión, porque tal vez nos íbamos a confundir. Pero ahora, este es mi estado final, ¿ya? Y este de aquí es mi estado inicial. En mi estado inicial tenía 0.5 metros de altura y en mi estado final ya tengo 1 metro. Solo me interesa eso, nada de ver los estados intermedios. Ya, entonces, el estado final es el área 0.4 por 1 metro y el estado inicial 0.4 por medio metro o 0.5. ¿Ya? Menos la cantidad de calor que yo he calculado, 78,86, dividido entre la temperatura. Siempre manejando en Kelvin. Por eso lo voy a poner así. ¿Ya? Todo me va a dar en kilojoule Kelvin, no hay problema. ¿Cuánto me va a salir la entropía generada? Súper. Y ahí está. Ya hemos podido cuantificar la entropía generada. En este caso sí me pedían esto, así que lo encierro y esa es mi respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta tal vez?